Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Chicos, ¿se escuchan? Bueno, si me están contando por el chat, supongo que escuchan entonces. Bien, perfecto. Entonces comenzamos así ya. Antes de empezar con el tema propiamente, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, con las personas que han recuperado el parcial, ya voy a subir las notas a Classroom, ya las tengo. En general los informes están bien, algunos están más completos que otros, algunos están mejores redactados que otros, pero en definitiva todos los que me han entregado han aprobado, así que en ese sentido, para que se queden tranquilos de que, bueno, seguimos en camino a la promoción, ¿sí? Que yo, como les decía, no, la idea no es frenar a nadie ni que alguien se quede sin promocionar, ¿sí? Eso por un lado, para los que han recuperado, así que para que se queden tranquilos. Respecto al trabajo de la carta de lector, bueno, no he podido mirarlas todavía, algunas sí muy rápidamente, pero no las he podido calificar todavía. La idea es en estos días o el fin de semana, ya que quede listo, así saben la nota y también se quedan tranquilos con ese tema. A veces se me complica corregir todo de una semana para la otra, no es mala voluntad, es que por ahí todos los trabajos me exigen un poco, entonces bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿sí? Pero entre como lo hemos hablado y vimos un ejemplo y algunos que he mirado rápidamente, insisto, como la vez anterior les dije, no creo que hayan grandes dificultades en ese trabajo, así que seguramente van a estar aprobados también, ¿sí? Bueno, nos va quedando poco. La idea sería más o menos entre fines de octubre y principios de noviembre que quede todo listo en el sentido de todo dado y todo evaluado, ¿sí? Así que bueno, haremos un práctico más o dos si llegamos, el parcial de la segunda parte y ya estarían en condiciones de tener acreditada la materia, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con el tema propiamente que nos toca hoy, ¿sí? Nosotros habíamos estado trabajando varias cosas. En todo lo que fue la primera parte del año, el primer cuatrimestre, se trabajaron nociones en torno a la comunicación, ¿sí? ¿Qué era la comunicación? ¿Cómo podíamos entenderla? ¿Qué agentes incluía? ¿Cuáles son los esquemas de comunicación más frecuentes? Que ahí vimos a dos, a Shannon y a Jacobson, ¿sí? Después, lo que es la comunicación mediática, ¿sí? La comunicación interactiva, vimos un poco la pragmática en relación con la filosofía del lenguaje, ¿sí? Que eso lo hablamos en el parcial. Lo que nos queda ver ahora, que ya estamos trabajando, es los tipos de texto que nosotros tenemos para que el hecho de conocerlos nos permita justamente identificar cuando nos encontremos ante alguno de esos textos, ¿sí? En relación a eso, lo primero que trabajamos fue una especie de introducción que yo les hice hacer, el trabajo 3, donde a modo introductorio justamente trabajábamos las diferencias entre un artículo del diario, una historieta, un cuento y un horóscopo, ¿sí? Para que pudiéramos comparar y ver un poco la orientación, el sentido, el lenguaje que usaba cada uno, ¿sí? Eso nos derivó a que nosotros pudiéramos hablar de un primer tipo de texto que es el texto expositivo, ¿sí? Que tenía 4 características, ¿se acuerdan? Es un texto que tiene predominio de oraciones enunciativas, ¿sí? Es un texto en el que se usa la tercera persona, utiliza el modo indicativo y se dice que el registro es formal, ¿sí? Después de eso, pasamos a ver el texto argumentativo, que tenía un punto de partida, una tesis, una demostración y una conclusión, ¿sí?
En el caso de ese tema, se trabajó mucho con la carta al lector, ¿sí? Que era un modo de expresar algo manteniendo esa estructura, ¿sí? Esa estructura de 4 partes, ¿sí? Entonces, yo tenía un inicio, yo tenía algo que proponía, demostraba eso de una cierta manera y después concluía, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos estaría quedando ahora es trabajar un poco lo que es el texto instructivo, ¿sí? ¿Qué es o a qué le suena el término instructivo o instrucción? Pueden silenciar los micrófonos, así los escucho. Enseña un conocimiento, algo práctico. Ahí, más fuerte. Como que enseña un conocimiento, algo práctico para que la persona aprenda algo. Bien, tiene que ver con la cuestión más práctica, muy bien. Para que la persona aprenda, podríamos decir, a hacer algo, ¿sí? Se dice que un texto instructivo lo que hace es justamente dar pasos, ¿sí? Manual, por ejemplo. Claro, como un manual. Dar pasos para lograr determinado objetivo, ¿sí? Ya sea instalar algo, armar algo, preparar una receta, ¿sí? Son pasos. Entonces, yo voy a tener distintos justamente momentos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros podamos diferenciar justamente cuando estamos hablando de un texto instructivo a cuando no, ¿sí? No es que todas las cosas que tienen cierta enumeración, en definitiva, sean un texto instructivo, sino que lo importante es que sepamos esto, que justamente consta de pasos, ¿sí? En relación a la organización que tiene un texto instructivo, tenemos que decir que justamente tienen que ser claros. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo no soy clara o una persona no es clara en una instrucción y es difícilmente quien lo lea, el usuario, va a poder lograr lo que yo pretendo con ese texto, ¿sí? Entonces, se dice que los textos tienen que ser claros y respetar algunas indicaciones justamente para lograr esta claridad, ¿sí? Entonces, esos pasos de los que hablábamos muchas veces se presentan como números o como asteriscos o como letras, ¿sí? Yo parece, bueno, paso 1 tal cosa, o B, A, B, C, lo que yo quiera, ¿sí? Normalmente lo más común es que los pasos estén utilizados con un verbo, ¿sí? O sea, comienzan con un verbo. Puede ser en infinitivo, acuérdense la terminación ar, er, ir, ¿sí? En modo más imperativo, cuando yo, por ejemplo, encienda el piloto del calefón y... O las formas impersonales. La forma impersonal en lengua, o en el español, es el se. Se pretende, se enciende, se inicia, ¿sí? Se toca tal perilla, se oprime tal botón. Sea cual sea la forma que yo elija, es decir, un infinitivo o un imperativo o esta cuestión de impersonal, tengo que respetar hasta el final. Es decir, yo no puedo empezar con infinitivo y después pasar a un impersonal. Si yo empiezo con infinitivo en el paso 1, lo voy a tener que mantener en todos los pasos, ¿sí? Eso como primera característica. Entonces, la idea de que tienen que ser claros y bien organizados, esta organización se ve reflejada en los pasos, ¿sí? El tiempo verbal que use y muchas cosas decimos, o sea, muchas veces se dice que los textos instructivos por ahí van acompañados de lo que sería un dibujo, ¿sí? O cierta ilustración. ¿Eso para qué? Las ilustraciones, en el caso de textos instructivos, lo que hacen es un poco reforzar, ¿sí? Las instrucciones verbales. Entonces, vieron, por ejemplo, en las cartillas de los aviones, ¿sí? Que tenés un montón de iconos y cosas tachadas,
cosas que están permitidas, hay colores, bueno, es lo mismo, ¿sí? Las instrucciones van acompañadas de dibujos que justamente esclarecen o refuerzan la explicación, ¿sí? Entonces la idea es que las consignas que yo pongo, estos pasos que yo pongo, incorporo, me indican qué hacer y cómo hacerlo. Por eso se dice que se empieza con un verbo que me va a justamente señalar qué tarea tengo que hacer. Si yo digo encender, bueno, voy a apretar el botón de encendido. Si yo digo conectar, se supone que voy a unir dos cosas, ¿sí? Bien. Si se fijan en el Classroom, en el texto que tienen, en el cuadernillo que lo está subido, ¿sí? Hay un ejemplo que es ordenar un poco los pasos que están ahí para disfrutar un té. No sé si lo pueden ver, si lo tienen a mano. ¿Lo han encontrado? ¿Dónde, profe, dijo? En el cuadernillo que está subido en el Classroom. Pero de compresión de texto, ¿no? Sí, de conversión de texto, sí. Que es del segundo cuatrimestre que estamos trabajando. Ah, sí. Sí, profe, donde dice los pasos para tomar un té y te pide Exactamente. que ordenes los pasos desordenados. Exactamente. Que sería la última página que tiene. Sí, sí. Bien. Bueno. A ver. Es muy básico, pero para que se ubiquen. ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer en esa secuencia que está ahí? Ya vamos a pensar otros ejemplos, pero para que hagamos el ejercicio que está en el cuadernillo. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? De las opciones. Chicos. Bueno, a ver, me gustaría Pero que en ningún momento, si hablan sería bueno. Yo prefiero que hablen a que escriban, porque por ahí lo sigo más con la voz que con el chat. Y tomar, no sé yo si menciona lo de hervir agua. ¿Qué No sería lo lo primero? menciona, pero bueno, si no lo menciona, no. Es un Sí, ejemplo que sí. está en el cuadernillo. Si no lo mencionara, yo igual sé que el agua tiene que... Vieron que está la teoría que en realidad el agua no tiene que hervir, exactamente, hay que dejarlo un poquito antes. Pero Claro. más allá de eso, no nos vamos a meter en tanto detalle. Lo que sí quiero que pensemos es esto, de los pasos que están. ¿Qué sería primero? ¿Qué deberíamos hacer primero? De los que están escritos. Tomar un saquito de té. Bien, que sería agarrar el saquito de té, perfecto. Eh, No es tomar de beber, sino tomar de asir, de agarrar. no, no. Bien. Después, Colocar en un recipiente. colocar en un recipiente. Bien, yo tengo que tener una taza Eh, específica para eso, ¿sí? O bueno, una taza X. y Después, después ¿qué voy a hacer? sería verter el Dejar agua. Sería reposar por 5 minutos. No, porque lo verter del el agua. reposo, lo de la idea de que el té repose es que ya tiene que estar con el agua para que se haga Sí, sí, bien. perdón, no vi la otra opción. Entonces, la otra opción, el paso 3, sería verter el agua. Fíjense, el cuadernillo dice sin que hierva en el recipiente con el saquito de té. O sea, una vez que yo tengo el saquito y la taza, le voy a colocar el agua, ¿sí? ¿Y ahí qué voy a hacer? Dejarlo reposar 5 minutos. Bien, lo voy a dejar reposar 5 minutos y después, por último, colocar Disfrutarlo en un un minuto. ya voy a poder tomar el té. Ah, no. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, es muy básico y lo podemos hacer con cualquier cosa. Ahora quiero que pensemos, que piensen ejemplos ustedes, ¿sí? Pero la idea es eso. Bueno, tiene que ser algo claro, ¿sí? Hoy por hoy cualquiera sabría cómo preparar un té, pero digo, es esto, esta idea de
una secuencia, es decir, algo primero, algo que continúa y algo que finaliza, con ciertos verbos, ¿sí? Que los verbos tienen que ser bien elegidos. No es lo mismo decir verter agua que hervir agua, si son cosas distintas. Bien. ¿Quién se anima entonces a darme un ejemplo de ciertos pasos para algo, para lo que sea? Yo, si quiere, profe. Sí, vamos. Y, por ejemplo, preparar un postre, una Bueno, chocotorta. una chocotorta, a ver. Ingredientes necesitamos, bueno, la chocolina, el dulce de leche y la crema, y Entonces, café o chocolate. ¿qué verbo usaríamos para el tema de los ingredientes? Antes. Y se necesita, ¿puede ser? Bueno, podríamos poner se necesita X ingredientes. O conseguir tales ingredientes y los enumeramos, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Qué es lo primero que haríamos? Remojar las galletas en café. Bien. Perfecto. Muy bien. Luego se bate la crema Muy bien. y se pone una capa de galletas en un bol, Bueno. y arriba de las galletas una capa de crema. Bien. Y pero la crema al prepararla hay que echarle dulce de leche, me faltó un paso. Bueno, entonces ahí, claro, habría que ver cómo ordenamos ese paso, ¿sí? Claro. Bueno, y luego así sucesivamente hasta llegar al final, o sea, cuando que se acaben todas las galletas, Bueno. y se le pone arriba galleta molida o chocolate. O chocolate, que puede ser rallado. Bien. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, también, lo que tiene esto, que son cosas tan prácticas que todo el mundo podría hacer un texto instructivo de cualquier cosa que supiera hacer, ¿sí? Que por eso los quiero escuchar a ustedes también. Pero lo que tenemos que pensar realmente es que, en definitiva, es importante saber cómo hacer un texto instructivo, porque eso me permite a mí que yo pueda expresar con claridad qué es lo que quiero que el otro logre, ¿sí? Vos me dijiste recién, me olvidé un paso. Bueno, si vos te olvidabas de decir que la crema había que, no me acuerdo cómo usaste, ponerse leche, y bueno, si no lo dijiste en su momento, es probable que una persona que nunca ha hecho una chocotorta diga, mirá, ¿qué pasó con la crema que no tiene dulce de leche? O sea, ¿sí? Entonces, la idea es que esto nos sirva para hacer lo más claro ordenado posible, porque yo, en definitiva, lo que pretendo con un texto instructivo es que justamente las personas que lo lean sepan qué tienen que hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Bien, Abril. Otro ejemplo distinto. ¿Qué se les ocurre? Ya de cocina, bueno, ya hablamos, así que puede ser otra cosa. Profe, yo estaba pensando en el ejemplo que nos habían dado ahí en como arquitectura de la computadora, cuando Bueno, hablaban del proceso de arranque. Lo que pasa es que no me acuerdo bien los pasos, el paso a paso, pero el profesor nos fue explicando bueno, pero primero el capaz que botón entre de todos lo inicio. podemos Claro, el ver. botón de inicio, el Muy power, bien. para encender la máquina, ¿no? Entonces, Bien. en caso de que no prendiera eso, Entonces tendríamos que probar con... decir, ¿cómo está bien? ¿Cómo narraríamos? Encender la máquina con el botón de de power, digamos. inicio o de De power. inicio. Bien. Paso 2. Claro, el paso 2, en caso de que no funcionara, bueno, yo lo estoy buscando justo, diferentes pasos para, a ver, acá está. Acá lo encontré. Encender PC, ¿no? Si no bootea, Bien. Si emite un bip, dice ver qué tipo de error presenta el sistema. En caso de presentar un error, bueno, puede ser que sea conflicto con el monitor, con la placa de video, conflicto con la memoria RAM, conflicto Bien. con el microprocesador o
ese sería uno de los problemas. Bien. Después, en caso de que no funcione o de que arranque, los problemas de inicio puede ser sino de la BIOS. Entonces, ahí ya iría otro paso más que... Pero bueno, se me ocurrió esto porque es de la forma de detectar los errores, ¿no es cierto? Y el paso Bien, a paso para ir perfecto. viendo. Sí, a ver, por eso les digo, hoy por hoy hay muchas cosas. Primero que, en definitiva, son más cotidianas y todo el mundo puede saber hacer o así sea medianamente, o puede tener cierta lógica de secuencia para hacer. Pero en definitiva, uno puede dar instrucciones para todo, ¿sí? Para algo más técnico, como es lo que me acabas de explicar vos, para algo más, si quieren, distendido, como puede ser cocinar, ¿sí? Incluso, a ver, por ejemplo, para vincular un poco con lo que vimos la semana pasada, con la carta al lector. Si ustedes tuvieran que decirle a alguien cómo hacer una carta al lector, ¿qué pasos le darían? O bueno, ¿qué pasos hicieron ustedes para hacerla? Primero, ¿a quién va dirigido? Bueno, pero antes de a quién va dirigido tengo que pensar qué, o definir qué cosa. El problema al que uno va a Bien, exponer. el problema o el tema del que quiero hablar. Entonces tengo que decir, bueno, elegir un tema o un problema que me inquiete o que sea de interés para comunicar, ¿sí? Eso sería lo primero. Porque en definitiva, yo les pedí que hicieran la carta, lo que ustedes quisieran, bueno, tenían que pensar de qué hacerla, ¿sí? Bien, después, dijeron recién, Iván, el tema de ¿A quién pensar va? o Sí. eso, o definir a quién va a ir dirigida. Bien, si Tendría que va a ser ir el destinatario, ¿no? el Al destinatario. destinatario, ¿sí? Si va a ser más. Acuérdense que las cartas lectores siempre tienen como esa cuestión de masividad, así que son para muchos. Pero en el encabezado lo voy a poner si va a ir dirigida al público en general, a un gerente, al director de tránsito, ¿sí? Bien, después, La exposición del problema. bien, Poner el o del problema tema, ¿sí? o el tema. Exponer o indicar o aclarar, el verbo que más les guste, el tema del que voy a tratar, ¿sí? Ese tema lo que tengo que hacer, lo tengo que... ¿Qué se hacía en la carta lector? Que teníamos lo que se llamaban categorías procedimentales, que es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿El tema yo lo dejo así presentado y nada más o tengo que demostrarlo? Tiene que argumentar. Bien, entonces, argumentar el tema a través de categorías procedimentales o demostrar el tema a través de distintos recursos, ¿sí? Ahí si quisiera podría enumerar, por ejemplo, tal vez. Y por último, Ahí entraría también, profe, La la conclusión. pregunta que se le hace a la persona, o sea, como una pregunta retórica que usted había dicho, ¿no? De la hacerle pregunta pensar. retórica, claro, la pregunta retórica es una de las opciones o una de las herramientas que yo tengo para un poco incluir dentro de esta argumentación, ¿sí? La pregunta retórica es una pregunta que queda abierta, no pretende una respuesta, es como hacer reflexionar al lector. Entonces vieron que en el ejemplo que tenemos con Cornelio dice, el castigo enseña, y la verdad que no pretendés que el lector te responda a eso, pero es como para hacerlo pensar. O sea, que está leyendo dice, y sí, enseña, o no estoy de acuerdo, no enseña, ¿sí? Pero es eso, es una de las herramientas posibles, para decirlo en términos técnicos, o una de las herramientas procedimentales posibles que yo puedo usar en la carta lector. Bien, y después, ¿cómo terminaría? ¿Cuál sería el último paso? Que recién lo dijo Marcio, me parece. La conclusión. Bien, elaborar la conclusión, ¿sí? O podría poner ratificar, que es cuando yo vuelvo a reforzar, ¿sí? Lo que dije antes, ratificar el tema propuesto.
Podría también incluir y proponer alguna solución, si fuera algo que genere cierto malestar, cierto conflicto, ¿sí? Bien, entonces, ¿está entendido qué es y cómo se realiza un texto instructivo? Sí, profe. Bien. Esto es tema, va a ir en el parcial, ¿sí? Hay tiempo, porque el parcial falta, seguramente sea más a fin de mes, pero les voy avisando para que tengan en cuenta. Entonces, lo que sí, profe, hay una especie de estructura del texto instructivo, o sea, como para más o menos llevar un apunte. Ahí en lo que usted mandó, sí. No sé si estará eso, no lo vi. Sí, en realidad es un poco lo que estuvimos charlando. No tiene una estructura tan, si querés, sistemática como el texto argumentativo, por ejemplo, que tiene lo que decíamos tesis, demostración, punto de partida. No, en ese sentido no. Pero sí es esa idea que tengo que respetar la secuencia, ¿sí? Entonces, como son pasos, yo voy a hacer ítems, ¿sí? Y no es narrado, no es un párrafo, son pasos. Claro. Ahí no encontré, dice, son textos que indican los pasos que deben seguirse para Claro, lograr determinados objetivos. Esa es la exactamente. definición. Esa es la definición. Entonces son pasos. Yo los puedo enumerar con números arábicos, con números romanos, con letras, con asterisco. Lo importante es eso, que al hablar de pasos se marca una secuencia, porque se supone que lo que yo pongo como paso 1 y no podría ir en el paso 3. Yo no puedo hablar de cómo hacer la chocotorta si no aclaro qué ingredientes necesito, ¿sí? Como yo no puedo hablar de la carta de lector diciendo que voy a empezar demostrando algo sin haber dicho, bueno, que antes tengo que elegir de qué quiero hablar, ¿sí? Bien, esa es la idea. Entonces, la semana que viene, la propuesta es, yo les voy a subir seguramente más cerca del mediodía o a la siesta, un práctico que vamos a hacer en clase, vamos a empezar a hacer en clase, porque para que ganemos tiempo todos, ¿sí? O sea, si ustedes no se llevan trabajo tanto en su casa, lo vamos a empezar a hacer en clases y vamos comentando algunas cosas, ustedes lo van a entregar la otra semana, ¿sí? Y ya después vamos a disponernos a hacer una especie de cierre y repaso para prepararnos para lo que va a ser el parcial, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Por ahora no. Bueno, entonces, ya saben que si no me escriben, igual este tema es muy sencillo, de hecho de todos es el más sencillo, porque todo el mundo ha visto un texto instructivo alguna vez. Así que bueno, dejamos acá y ya nos vemos enseguida a las y 20 en la otra materia, ¿sí? Nos vemos, chicos. Chao, profe. Nos vemos y